Vamos a basarnos en fragmentos, citas que aparecen en Kirk, Raven y Schofield y en Bernabé. Y vamos a empezar a estudiar a Pitágoras y el pitagorismo. En nuestro estudio de este tema dedicaremos atención a 4 tópicos principales. Primero, la biografía de Pitágoras. Segundo, la escuela pitagórica como forma de organización en torno a la figura de Pitágoras. Tercero, la concepción pitagórica del alma y la ética que viene asociada. Y en cuarto lugar, la teoría del número, que es la teoría fundamental del pitagorismo. En cuanto a la biografía de Pitágoras, es muy complicado extraer hechos, porque Pitágoras muy tempranamente fue objeto de mitopoiesis, esto es, de la producción de mitos y leyendas. No obstante, sabemos que fue un personaje histórico y algunas cosas se pueden saber sobre él. Naturalmente, lo que se puede saber de él tiene que ser destilado de un conjunto de fantasías que se tejieron en torno a su persona. De la escuela y de las doctrinas pitagóricas sobre el alma, sobre cómo se debe vivir y sobre la teoría del número, se sabe muy poco, porque los pitagóricos, por lo menos hasta cuando ya la escuela estaba en declive, estaba en su agonía, no dejaron cosas escritas, o al menos no dejaron cosas escritas que fueran públicas. Esto está asociado a la práctica en la escuela del secretismo. Y ellos practicaban el secretismo en torno a lo concerniente a la escuela y sus doctrinas, porque la escuela pitagórica tenía un claro semblante religioso y consideraban que las cuestiones de valor religioso debían ser mantenidas en secreto y reveladas solo oralmente a personas que demostraran aptitud para ser iniciados. Entonces, de la escuela sabemos muy poco de sus integrantes, aunque sabemos que llegó a ser muy numerosa, muy nutrida y hasta poderosa
políticamente hablando. Pero bueno, de la escuela y de las doctrinas sabemos muy poco, en particular de las doctrinas. Lo que nos llega tiene la forma de enigma, diría yo. Tiene la forma de una expresión sumamente sintética que por ser tal es sumamente oscura y da la impresión de que ahí se está diciendo mucho para quien es capaz de entenderlo, pero que la mayoría es incapaz de entenderlo porque justamente está cifrado el mensaje. Esto ocurre sobre todo en lo que es la teoría del número. En fin. Nosotros, como regla general, vamos a tratar de ir sacando cosas en limpio y que se puedan dar por garantizadas, que se puedan dar por hechos. Si ustedes ven Guthrie, que lo voy a traer, ya que estamos, ustedes ven Guthrie, él le dedica desde la página 147 hasta la página 322. No se sabe todo eso de los pitagóricos, ni se puede saber todo eso de los pitagóricos. Yo diría que se podría llenar 4 carillas con lo que se sabe de los pitagóricos y no mucho más. El resto es discusión entre los especialistas, es especulación, y nosotros vamos a tratar de evitar estas dos cosas. La discusión entre los especialistas, perdernos en las discusiones entre los especialistas y perdernos en las especulaciones. Vamos a tratar de sacar en limpio lo que se pueda sacar en limpio y lo que tenga que quedar en el misterio quedará en el misterio y nos resignaremos a eso. Considero que esta es la metodología a aplicar a un fenómeno intelectual como el pitagorismo, porque es algo que está cerrado desde adentro, no se puede abrir. Esotérico, ¿no? Exacto. Escuela más bien esotérica. Es algo que está cerrado desde adentro y que no se puede abrir. Entonces, intentar abrirlo es un desgaste de energía improductivo. Vamos a tratar de rescatar los hechos. ¿Bien? Y entonces empecemos con los hechos acerca de Pitágoras. Pitágoras supuestamente nació en el 570 antes de Cristo, en Samos, en la zona de Jonia. Y estuvo allí hasta, se supone, el 532 antes de Cristo. Luego emigró.
Leo de Porfirio, Vida de Pitágoras, el siguiente pasaje. Aristoxeno dice que Pitágoras, a la edad de 40 años, al ver que la tiranía de Polícrates era el tirano de turno de Samos, era demasiado presionante como para que un hombre libre pudiera resistir un sometimiento y despotismo semejante, emigró por esta razón a Italia. Entonces, en el 532 más o menos, Pitágoras abandona Samos y termina desembarcando en la Magna Grecia, esto es, en la parte griega de Italia, en el sur, y fue a dar a una ciudad que se llama o llamaba Crotona. Ahora, entre su partida de Samos y su establecimiento en Italia, ocurrieron cosas importantes para lo que luego pasaría después de instalado Pitágoras en Italia. Pitágoras, en este entretiempo entre irse de Samos e instalarse en Italia, realiza viajes por el mundo antiguo, por los centros de cultura del mundo antiguo. Leo, Hipólito, en refutación de todas las herejías. Diodoro de Eretria y Aristóxeno, el músico, afirman que Pitágoras fue a visitar a Sáratas de Caldea. Este Sáratas de Caldea se entiende que es Zoroastro o Zaratustra. Desde un punto de vista cronológico es imposible que Pitágoras se haya encontrado con Zaratustra. Pero sí es posible. ¿Cómo se llama ahí? Zaratas. Pero todo el mundo entiende que aquí se hace referencia a Zoroastro o Zaratustra. Zaratustra, un sabio persa, más o menos el 1200 a.C., es imposible desde un punto de vista cronológico que Pitágoras haya trabado contacto con él, pero lo que sí es posible es que él anduviera por Mesopotamia, recorriera por Mesopotamia y conociera el zoroastrismo, fuera iniciado en el zoroastrismo. Luego leo el pasaje de Apuleyo siguiente. Hay quienes dicen que Pitágoras se hallaba entre los cautivos de Cambises y que, enviado a Egipto, tuvo por maestros a los magos persas y especialmente a Zoroastro, maestro de todos los divinos arcanos. Luego Porfirio, en Vida de Pitágoras, dice: además de relacionarse con otros caldeos, estuvo con Sáratas, de nuevo Zaratustra, que lo purificó de las manchas de su pasada existencia y le enseñó las formas por las que los buenos conservan la pureza, la explicación de la naturaleza y los primeros principios de todas las cosas. Entonces, en este periodo intermedio entre su salida de Samos y su instalación en Italia, Pitágoras fue longevo, entonces llegó a Italia después de esta etapa de viajes y llegó a vivir bastante tiempo en Italia, en la Magna Grecia. ¿Está claro cuánto tiempo estuvo? No, ni hasta cuándo vivió tampoco. Se sabe que salió en el 532, de ahí Sí, viajó y en algún momento aproximadamente. Llegó a Italia. Exacto. Después de que
se fue de Samos, estuvo viajando por Egipto y por Mesopotamia, y eso le valió ser iniciado en distintos misterios y en distintos conocimientos científicos y religiosos muy valiosos. Y cuando hablamos de un personaje como Pitágoras, distinguir conocimientos científicos y conocimientos con valor religioso no tiene mucho sentido. Pitágoras y el pitagorismo tienden a unificar ciencia y religión. Tienden a unificar ciencia y religión. Entonces, Porfirio nos dice que de Zaratustra, obviamente no de la persona Zaratustra, porque esto es cronológicamente imposible, sino de la tradición zoroastriana, digamos, aprendió la purificación de las manchas de su pasada existencia y las formas por las que los buenos conservan la pureza, la explicación de la naturaleza y los primeros principios de todas las cosas. Entonces, de Zoroastro, del zoroastrismo, sacó la idea, sacó al parecer la idea de que vivimos muchas vidas sucesivamente. Y en esas vidas nos vamos manchando o purificando. Y según nos vayamos manchando o purificando, cómo nos va a ir yendo en ese transcurso de vidas sucesivas. Y aparece también el tema de purificarse, cómo uno se purifica, cómo uno se salva. Este es un tema fundamental para Pitágoras y el pitagorismo, la purificación, la salvación de uno. Y esto para los pitagóricos estaba conectado con la explicación de la naturaleza y con la explicación de los primeros principios de todas las cosas. Y ahí vemos cómo se unifica una búsqueda religiosa de purificación y salvación, una búsqueda ética y religiosa de purificación y salvación con la investigación científica. Básicamente, la idea del pitagorismo es que, conociendo el orden del cosmos, nuestra alma encuentra las pautas para ordenarse a sí misma y así purificarse, salvarse y divinizarse. Y este divinizarse es básicamente un retorno a la condición original y a la condición natural del alma. En estas ideas, para los que ya hemos estudiado a Platón, podemos encontrar, si se quiere, resonancias platónicas. Y bueno, esas resonancias resultan de la influencia del pitagorismo en el pensamiento de Platón clásico. La reminiscencia. Sí, sí, exacto. Ahora leo de Porfirio, Vida de Pitágoras, lo siguiente. Dice Arco, dice que cuando Pitágoras vino a Italia y llegó a Crótona, fue recibido como un hombre de notable poder y experiencia, debido a sus muchos viajes, y como un hombre bien dotado por la fortuna en cuanto a sus rasgos personales. Tenía un aire libre y magnífico,
Su voz, su carácter y todas sus demás cualidades poseían gracia y armonía en abundancia. Fue capaz, en consecuencia, de organizar la ciudad de Crótona de tal manera que después de haber convencido con nobles discursos al consejo de los ancianos en el gobierno, a petición de estos, hizo también las adecuadas exhortaciones a los jóvenes, se dirigió después a los niños traídos desde las escuelas y por fin a las mujeres, tras haber convocado también una reunión de las mismas. Entonces, cuando Pitágoras llega a Italia, es inmediatamente reconocido como una personalidad destacada en cuanto a sabiduría, en virtud de sus viajes y del aprovechamiento intelectual que había hecho de estos. Y enseguida tuvo gran repercusión Pitágoras en Crótona. De ahí que todos quisieran asociarse con Pitágoras y de ahí que se forjara la escuela o secta o hermandad pitagórica. Ahora, unas observaciones sobre Pitágoras y el orfismo, porque resulta que el pitagorismo y Pitágoras están bastante impregnados de orfismo. El orfismo fue una tradición mistérica griega envuelta en el devenir de las diversas formas que fue recibiendo el culto a Dionisos en Grecia, y con los órficos en la concepción del alma y en la concepción de la ética, los pitagóricos van a estar muy de acuerdo. Leo de Clemente. Ión de Quíos relata en los Triples que Pitágoras atribuyó también ciertos escritos a Orfeo, pero Epígenes, en su obra sobre los poemas atribuidos a Orfeo, dice que el descenso al Hades y los relatos sacros son obras de Cércope el Pitagórico y que el peplo y la física lo son de Brontino. Luego leo también de Heródoto. No se llevan, en cambio, artículos de lana a los templos, ni se les entierra con ellos, pues es impío. Estas prácticas concuerdan con los llamados órficos y báquicos, pero son egipcias y pitagóricas. Es impío, en efecto, que quien participa de estos ritos orgiásticos sea enterrado con vestidos de lana. Existe un relato sagrado sobre este tema. Bueno, entonces, hay una conexión entre Pitágoras y el orfismo que va a impregnar a la ideología pitagórica y a la forma de vida pitagórica, a la vida pitagórica. Leo ahora las 3 menciones más antiguas y auténticas que hay de Pitágoras, 2 en Heráclito y una en Empédocles. Dice Heráclito: la pluriciencia, la polimacía,
no enseña a tener inteligencia, nous, pues de lo contrario hubiera enseñado a Hesíodo, a Pitágoras e incluso a Genófanes y Hecateo. Bien, entonces aquí Heráclito reconoce a Pitágoras, que estaba en la otra punta del mundo griego, estaba en Italia, y Heráclito estaba en Éfeso, en Jonia. Reconoce a Pitágoras, la fama de Pitágoras llegó hasta Heráclito, y Heráclito tiene una idea de Pitágoras, y le reconoce la polimacia, le reconoce que tiene muchos conocimientos, pero como discrepa de la escuela con la escuela pitagórica, dice que, bueno, los conocimientos de Pitágoras están muy bien, pero no tienen nous, no captan el logos, dice Heráclito, de alguna forma. Y el otro pasaje de Heráclito que hace referencia a Pitágoras dice: Pitágoras, hijo de Mnesarco, practicó la investigación científica por encima de todos los hombres, y tras hacer una selección de estos escritos, así que supuestamente habría habido escritos pitagóricos, escritos de Pitágoras, quiero decir, se hizo su propia sabiduría, esto entre comillas, porque Heráclito es escéptico con respecto a Pitágoras. Le reconoce la polimacia, le reconoce ser un investigador por encima de todos los hombres, pero dice, se hizo su propia sabiduría, que fue en realidad diletantismo y extravagancia. Y las palabras griegas son polimacia y kakotechnie. Entonces dice Heráclito, en definitiva, Pitágoras practicó la investigación científica por encima de todos los hombres, y tras hacer una selección de estos escritos se hizo su propia sabiduría. Y nosotros sabemos que Heráclito es escéptico con respecto a todos los que se hacen su propia sabiduría, porque para Heráclito la sabiduría no es algo que uno se fabrique, sino simplemente reconocer y comprender el logos. Si uno se fabrica una sabiduría, ya se está separando del logos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pitágoras se hizo su propia sabiduría, y esta fue en realidad solo polimacia, esto es pluriciencia, conocimiento de muchas cosas, conocimiento enciclopédico, y kakotechnie. ¿Y qué es kakotechnie? Bueno, suena mal, ¿verdad? Tocacón es lo opuesto de tocalón. Tocalón es lo bello. Tocacón es lo feo. Kakotechnie se forma a su vez de techne. Techne es técnica, conocimiento científico, puede ser técnica, puede entenderse como técnica, puede entenderse como conocimiento científico, etc. Entonces, lo que Pitágoras, con su investigación científica por encima de todos los hombres, lo que alcanzó fue no el nous, sino la polimacia, que no garantiza el nous, y una kakotechnie, que es lo que podríamos llamar una mala arte. ¿Qué página es? Estamos en la página 293. Bien. ¿De qué? Sí. Entonces, esa sabiduría de Pitágoras, que resulta de su investigación científica por encima de todos los hombres, para Heráclito es solo polimacia y no nous, y es kakotechnie, es una mala arte, una mala ciencia. Algo pérfido, digamos, algo pérfido. A pesar de que dice que... Y esto tiene que ver con la concepción pitagórica de la oposición.
que está en las antípodas de la concepción heraclitiana de la oposición. Y es por eso que Pitágoras es tan relevante para Heráclito, porque es su antecedente en cuanto a la teorización sobre la oposición. Los pitagóricos, naturalmente, oponían a los opuestos, pero para ellos esta oposición significaba una separación. Y los opuestos así pensados, por supuesto, están muy lejos de compatibilizarse con la concepción heraclitiana de los opuestos, según la cual los opuestos en oposición son lo mismo y son una cosa. Después está el pasaje de Empédocles que dice: había entre aquellos hombres un hombre de extraordinario conocimiento, sumamente experto en toda clase de obras sabias, que adquirió la máxima riqueza de sabiduría, pues siempre que ponía su empeño veía con facilidad cada una de todas las cosas que existen en 10 e incluso 20 generaciones de hombres. Leo de nuevo. Empédocles sobre Pitágoras. Había entre aquellos un hombre de extraordinario conocimiento, sumamente experto en toda clase de obras sabias, se le reconoce de nuevo la polimacía, que adquirió la máxima riqueza de sabiduría, pues siempre que ponía su empeño, veía con facilidad cada una de todas las cosas que existen en 10 e incluso 20 generaciones de hombres. Entonces, tanto Empédocles como Heráclito le reconocen a Pitágoras el ser un investigador científico de elevadísimo nivel y el tener la polimacía. Y la diferencia entre Empédocles y Heráclito respecto de Pitágoras es que Empédocles simpatiza con Pitágoras y lo considera un sabio, mientras que Heráclito no simpatiza con Pitágoras y considera que no tiene nous de las cosas, no tiene comprensión, tiene muchos conocimientos pero no tiene nous de las cosas, no tiene comprensión de las cosas. Porque, como sabemos, para Heráclito se puede saber muchas cosas pero no comprender nada, básicamente. Se puede tener la polimacía sin tener inteligencia. Porque para Heráclito, en definitiva, la inteligencia resultaba de comprender una sola cosa, el logos. Y si uno comprendía eso, tenía la clave para entender todo. Pero si uno sabía todo, pero no sabía el logos, por así decirlo, toda esa supuesta sabiduría, a fin de cuentas, era solo polimacía y cacotecnia, como él mismo dice. Y después hay un pasaje de Genófanes que supuestamente hace referencia a Pitágoras, que dice: lo que dice Genófanes sobre Pitágoras es como sigue. Dicen que al pasar en una ocasión junto a un cachorro que estaba siendo azotado, sintió compasión y dijo: deja de apalearle, pues es el alma de un amigo la que he reconocido al oír sus alaridos. Y aquí aparece el tema de que para Pitágoras y el pitagorismo, las almas, cuando uno muere, el alma cuando uno muere, no se vuelve nada, ni se va al Hades, digámoslo así, sino que encarna en otra forma de vida, que puede ser un animal, o puede ser una planta, un árbol, por ejemplo,
Y eso es lo que se conoce como doctrina de la transmigración de las almas. Y es básicamente la idea de que el alma va cambiando de formas. Perdón, ¿qué es lo que tienes ahí? Me estaba mirando primero un mapa para ubicarme cuando decimos Ajá. no sé qué es, y después ¿Y eso de dónde lo sacaste? Google. De por ahí, está. Punto. Para tener una idea, lo que me estaba mirando que me llamó la atención, Pitágoras y Heraclio, casi contemporáneos, ¿no? Es que rápido Por eso llegó la información, fama, por eso la fama. Qué rápido Pero que es llegó una una paradoja. Es una paradoja. Porque Heráclito sabía bastante de Pitágoras y de su pensamiento, pero resulta que nosotros no sabemos nada y ni Platón ni Aristóteles saben mucho. Digamos, Platón sabe bastante, pero lo deja en la penumbra, lo deja en la oscuridad, porque él mismo es un pitagórico y él mismo practica la regla del secretismo. Sí. Y cuando estoy hablando aquí de Platón en relación al pitagorismo, estoy hablando de Platón clásico, no del Platón socrático de la primera etapa. Ese no es pitagórico. El Platón pitagórico es el Platón clásico, el Platón que empieza en Fedón, Banquete, Fedro, República, etc. Y es un pitagórico, como el propio Aristóteles dice. Es un pitagórico que lleva al pitagorismo a un nuevo nivel, porque mezcla la teoría de los números con la teoría de las ideas, y concibe a los números como ideas y a las ideas como números. Entonces, eso es un pitagorismo 2.0, por así decirlo, de nueva generación, porque en el pitagorismo original, antiguo, los números no son entidades abstractas como las ideas, sino que son cosas concretas, cosas no separadas del mundo sensible de la fisis. ¿Bien? Y la otra que miré dice eso, que Genófanes también casi contemporáneo, pero no sé dónde estaba. Claro. Nosotros trabajamos Heráclito antes de Pitágoras simplemente para seguir lo que fue la línea de la física jonia. Claro. Entonces, ahora con Pitágoras estamos empezando a incursionar en lo que fue la tradición itálica en filosofía, que es básicamente protagonizada por dos corrientes, el pitagorismo y el eleatismo. Entonces, hoy estamos empezando a incursionar en la rama itálica de la filosofía presocrática. Después de que hagamos este pasaje por la rama itálica, pasaremos a la física post-eleática, que tiene como figuras importantes o principales a Empédocles, a Anaxágoras y a Leucipo y Demócrito, donde ya se desdibuja un poco el tema de la separación entre la tradición jonia y la tradición itálica. La tradición jonia es muy cientificista, es, si se quiere, religiosa, pero no como los pitagóricos. Y en los pitagóricos está la diferencia del nervio religioso como fundamental del pensamiento, y el problema de la purificación y de la salvación como el problema fundamental. Y eso está relacionado con la propia cultura de la Magna Grecia, de la Grecia italiana, donde en esta época hay un auge de los cultos mistéricos, del problema de la salvación, del problema de la purificación, del problema de sacarse las manchas que uno tiene en virtud de esta existencia y en virtud de las existencias anteriores, etcétera, etcétera. Entonces, resumiendo un poco lo que conocemos de Pitágoras, nació en Jonia
en el 570, en el 532 abandona Samos, su patria. No sabemos muy bien qué pasó entre su nacimiento y su abandono de Samos. Obviamente debe haber tenido una formación, como todos los griegos libres, que debe haber constado de gimnasia, música, etcétera, quizá algo de matemática, pero en realidad lo que se tiende a pensar es que los que introducen la matemática en Grecia son sobre todo los propios pitagóricos, Pitágoras y los pitagóricos, aunque esto se puede discutir porque había supuestamente una tradición jonia en matemática, etcétera. Pero a lo que voy es a que ¿qué pasa entre el nacimiento de Pitágoras y su abandono de Samos en el 532? Es algo de lo que no sabemos. Sabemos que abandona Samos porque no tolera la tiranía de Polícrates, etc. Eso da lugar a una etapa de viajes en la cual él pasa por Egipto, pasa por Mesopotamia, hace contacto en particular, según lo que destaca la tradición, con el zoroastrismo, y es iniciado en muchas cosas y llega luego a Crótona, a Italia, con la valija llena de ideas orientales sobre el alma, sobre la ética, etc. Y es recibido como una personalidad muy importante, muy destacada, muy sabia, etc. Esto tiene un impacto enorme, es muy atractivo para los jóvenes y ese es el caldo de cultivo de la hermandad pitagórica que prácticamente de forma muy rápida se va a ir generando en torno a la figura de Pitágoras. Y Pitágoras en ese contexto va a empezar a ser divinizado directamente. Todos los misticismos respecto claro. a su figura, ¿no? Va a empezar a ser divinizado. Creo que Bernabé que nombra también que probablemente contactos con India o tradiciones chinas. Y bueno, que haya sacado todo. Persia en es una cultura hermana sí. de la cultura de la India, por eso. digamos. Por algo se habla de lo indo-iranio. Lo indo-iranio es justamente ese punto de conexión entre la India y Persia. Persia ocupaba fundamentalmente lo que hoy es Irán, ¿no? Sí. Los iraníes se dicen a sí mismos persas, sí, hoy por hoy. Sí, sí. Ellos son los persas. Pero esta cultura fue muy importante y conquistó toda la Mesopotamia, incluso parte de Egipto, etc. Pero a lo que voy es a que, bueno, llega a Italia con la maleta llena de ideas de Oriente, con una formación que le da un renombre, tiene un impacto espectacular en la ciudad y se empieza a gestar la atracción que va a llevar a la formación de una hermandad muy sólida, muy reglada también, que va a ser la escuela pitagórica. Y, en fin, esta hermandad es religiosa, es científica y también es política. Va a empezar a tallar en la política del sur de Italia y eso va a ser lo que en definitiva lleve a la decadencia al pitagorismo, su incursión en la política. Su incursión en la política es lo que va a llevar al pitagorismo antiguo a la decadencia y a la agonía, porque los pitagóricos van a ser perseguidos y expulsados prácticamente de la Magna Grecia.
o sea, las situaciones políticas posteriores a la incursión política del pitagorismo, van a llevar a la dispersión de la escuela. Pero cuando hablamos de escuela pitagórica, hablamos de vida en común, hablamos de ritos en común, hablamos de creencias en común, hablamos de formación en común. Con la forma de vida pitagórica está asociado el dicho koiná tatonfilón. ¿Qué quiere decir eso? Comunes son las cosas de los amigos. Los pitagóricos practicaban una especie de socialismo. Cuando uno entraba en la escuela pitagórica, todo lo de uno pasaba a ser de todos. Porque comunes son las cosas de los amigos. Ahora empecemos a acercarnos al tema de la escuela. Pues bien, lo que decía Pitágoras a sus discípulos, nadie puede afirmarlo con seguridad. Esto dice Porfirio en Vida de Pitágoras. Pues el silencio no era entre ellos algo precisamente ocasional. O sea, la enseñanza de Pitágoras dentro de la escuela no se sabe qué fue. No se puede decir con seguridad fue esto y lo otro. Porque los de la escuela, respecto a el afuera, respecto a el exterior de la escuela, guardaban un silencio cerrado. Aquí está el tema del secretismo. Entonces, de alguna manera, con la escuela pitagórica se perdió la enseñanza de Pitágoras, porque el soporte de la enseñanza de Pitágoras era la tradición oral interna a la escuela, que no se derramó hacia afuera porque la escuela estaba cerrada para el afuera. Con respecto a la escuela, Porfirio en Vida de Pitágoras dice: era de dos tipos la forma de enseñanza. De sus seguidores, unos eran llamados matemáticos, los otros acusmáticos. Los matemáticos eran los que habían recibido una enseñanza más amplia y más elaborada de la doctrina. Los acusmáticos, los que habían oído solo los principios fundamentales de los escritos sin un tratamiento más riguroso. Entonces, la escuela tenía como dos niveles de pertenencia. Un nivel básico de pertenencia, que era el nivel de los acusmáticos, que eran aquellos que habían sido iniciados solo en los principios fundamentales, sin mayor explicación. Y después teníamos los matemáticos, que eran los que estaban de lleno en el pensamiento de la tradición de la escuela, y eran los que llevaban adelante la investigación de la escuela. Y aquí matemático quiere decir tanto matemático en nuestro sentido de matemático, como en el sentido más amplio de estudioso, porque matemático viene de mafema, y mafema es estudio. Entonces matemático en sentido griego quiere decir estudioso, investigador. Entonces los matemáticos son los investigadores. Resulta que también son investigadores de los números, investigadores matemáticos en nuestro sentido de matemático. Macema, así que la palabra aquí. También la palabra macesis. Entonces, en la escuela había dos niveles: los acusmáticos, que tenían solo los principios fundamentales sin una explicación desarrollada, y los
matemáticos que eran los plenamente iniciados, los plenamente formados en la doctrina de la escuela y que terminaban siendo los que llevaban adelante la investigación de la escuela. Y algo curioso es que dentro de la escuela pitagórica todos los descubrimientos se atribuían a Pitágoras. Por así decirlo, la escuela y Pitágoras pretendían identificarse y ser la escuela una especie de extensión de Pitágoras. Los acusmáticos eran los iniciados en los acúsmata. Las acúsmata son las cosas oídas. Y estos acúsmata, de los que eran partícipes los acusmáticos, sin una mayor profundización y sin una mayor inserción en los conocimientos científicos de la escuela, con lo cual quiero subrayar el tema de que, por así decirlo, la propia escuela tenía un adentro y un afuera. La escuela marcaba en sí un adentro y un afuera respecto de los no pitagóricos. Pero dentro de la escuela también había un más adentro y un más afuera. Los acusmáticos estaban más afuera, por así decirlo, de la escuela que los matemáticos. Los matemáticos eran el corazón de la escuela, eran la escuela. Los acusmáticos eran algunos que, bueno, los dejaban entrar y les decían algunas cosas, las que ellos querían, y sin mayores explicaciones. Pero aún así eran pitagóricos porque no todo el mundo alcanzaba siquiera el nivel inicial de acusmático. Entonces, ¿qué dicen estos acusmata? Bueno, son como refranes que están como en código y son bastante curiosos. Yámblico en el Protéptico cita 39. Leo algunos para que se vea más o menos de qué va la cosa con los acúsmata, en los que estaban iniciados los acusmáticos. Cuando vayas a un templo, prostérnate y no digas ni hagas por el camino nada relacionado con la vida cotidiana. Otro, en el curso de un viaje no has de entrar en un templo ni prosternarte en absoluto, ni aunque llegues hasta las mismas puertas. Otro, celebra sacrificios y prostérnate descalzo. Otro, desvíate de los caminos reales y camina por senderos. Otro, contén ante los demás tu lengua por respeto a los dioses. Otro, cuando los vientos soplen, prostérnate ante eco. Y después hay otros que son más enigmáticos, como por ejemplo, el fuego no lo avives con un cuchillo. Esto es un enigma. Otro, aparta de ti cualquier vinagrera. Otro enigma. Parecen dichos, ¿no? No, pero digo, la tradición ha entendido que aquí tenemos enigmas. Sí, claro. Enigmas. Pueden ser interpretados de varios. Pero bueno, la tradición ha entendido que el pitagorismo enseñaba en enigmas. Pero tan bueno para usar. Otro, al hombre que trata de levantar un fardo, ayúdalo a levantarlo, pero no unas tus fuerzas al que va a dejarlo en el suelo. Claro. Te dicen una cosa y para el iniciado eso quiere decir otra, pero para el que no, No dicen muchas cosas. es como que no tiene sentido. Al calzarte, presenta primero el pie derecho, al lavarte los pies el izquierdo. Ese sí me manda. De temas pitagóricos no hables sin luz. Entonces, entre estos acúsmatas tenemos preceptos, sobre todo preceptos y tabúes. Y estos preceptos y tabúes están dirigidos a lograr la pureza y a preservar la pureza, que era la obsesión de los pitagóricos. La pureza, la purificación y la salvación.
Pero con una interpretación libre también da la sensación de dichos del tipo, como ese del fardo, ¿no? Me hizo acordar aquel de no tires las perlas a los cerdos, o sea, no te pongas a enseñarle cosas a Claro, alguien que sí. no va a aprovechar. Son dichos, pero te imaginas que ese dicho lo entiende cualquiera. Claro. Estos Pero pitagóricos un poquito más, están más cerrados para la escuela. Exacto. Jámblico, en la vida de Pitágoras, dice: todos los así llamados acúsmata se dividen en tres clases. Algunos indican lo que una cosa es, otras qué es lo más, y otros qué es lo que se debe hacer o no hacer. Y acá es donde aparecen los enigmas que les decía. Ejemplos de la clase ¿qué son las islas de los aventureros, el sol y la luna? ¿Qué es el oráculo de Delfos? La tetractis, que es la armonía en la que cantan las sirenas. El oráculo de Delfos es la tetractis. La tetractis es la década formada por los primeros 4 números, que para los pitagóricos tenía un valor religioso y era el número perfecto, la década, el 10, porque justamente se formaban los primeros 4 números y esto servía para explicar las escalas musicales, etcétera, etcétera. Lo vamos a estudiar después cuando entremos en la teoría del número. En fin, ejemplos de la clase ¿qué es lo más? Son ¿qué es lo más justo? El sacrificar. ¿Qué es lo más sabio? El número. Pero después es el hombre que asignó nombres a las cosas. Después, ¿qué es la más sabia de las cosas en nuestro poder? La medicina. ¿Qué es lo más hermoso? La armonía. ¿Qué es lo más poderoso? El conocimiento. ¿Qué es lo mejor? La felicidad. ¿Cuál de las cosas que se dicen es la más verdadera? Que los hombres son perversos. ¿Tá? Entonces, según Jámblico, los acúsmata se dividían en 3 clases. Unos decían qué es una cosa, otra qué es lo más, y otro qué es lo que se debe hacer o no hacer. ¿Bien? Y ahora voy a un pasaje que refiere a la escuela pitagórica, que es de Platón en la República, y dice lo siguiente: ¿pero se dice acaso que Homero haya llegado a ser durante su vida, si no públicamente, si al menos en su vida privada, guía de educación para quienes le amaban por su trato, y que éstos hayan llegado a transmitir a la posteridad un modo de vida homérico, como Pitágoras fue por este motivo particularmente amado, y sus discípulos se destacan de alguna manera entre los demás por haber mantenido hasta ahora un tenor de vida pitagórico? ¿Tá? Este pasaje de Platón nos habla de que la escuela pitagórica no era solo una escuela, sino que era una forma de vida. Por eso podemos hablar de secta. Los absorbía a los acólitos y como que los tragaba y los procesaba y los pitagorizaba en ese proceso. Y no había salida de la escuela. El que entraba no salía. Y si el que entraba no se manejaba como la escuela decía, corría peligro de vida. De hecho, está la leyenda de un pitagórico que, por revelar un secreto matemático que no era muy satisfactorio para la teoría del número pitagórica, fue asesinado. Cuando se dice que fue asesinado, no se sabe si hay que tomarlo literalmente o figurativamente, en el sentido de que en la escuela pitagórica pusieron una tumba con su nombre y lo declararon muerto para la escuela. ¿Se entiende? Bueno, pero yo no me asombraría si los pitagóricos
llegaran a matar gente por violar las reglas de la escuela o por agredir a la escuela, etcétera, porque en la escuela pitagórica siempre estuvo latente, por lo menos en sus primeras fases, que es un momento de eclosión, lo político y la cuestión del poder. De hecho, en esas disputas políticas, la escuela fue dispersada y muchos pitagóricos fueron asesinados a raíz de un conflicto que se dio con un tal Silón, que pretendió ser pitagórico, pero lo rechazaron, y entonces les agarró en cono a los pitagóricos y empezó a organizar un bando que empezó a hacerle la guerra a los pitagóricos. Y un día que los pitagóricos estaban reunidos en asamblea para resolver cuestiones políticas de la polis, etcétera, etcétera, vinieron los siloniatas, esto es, los seguidores de Silón, y prendieron fuego a la casa y solo se salvaron 2. A raíz de todos estos problemas políticos muy graves y muy serios que atravesó la escuela pitagórica, Pitágoras se fue de Crótona. Se mantuvo en Crótona mientras la situación política dio. Cuando la situación política se puso muy espesa para los pitagóricos, Pitágoras se fue de Crótona y fue a Metaponto, y allí murió, que es otra ciudad de la Magna Grecia. ¿Querías decir algo? No, se me fue. Hilón decía que es el... Silón, con C. Entonces, sobre la escuela, tenían una forma de vida común, vivían juntos, tenían los bienes en común, tenían reglas y preceptos en común, había 2 niveles, estaban los acusmáticos, que eran los que venían de visita, por así decirlo, y estaban los matemáticos, que eran el staff de la escuela, y los que llevaban adelante el progreso científico religioso de la escuela. Bien, a su vez esta escuela, gracias a Pitágoras, ganó renombre y le fueron cediendo posiciones políticas, y lograron los pitagóricos organizados hegemonía en distintas ciudades del sur de Italia. Y esa hegemonía tuvo como repercusión una fuerte oposición posterior a los pitagóricos, que llevó a la dispersión de la escuela y a que muchos pitagóricos tuvieran que dejar incluso la Magna Grecia. Y es así que después aparece una rama de la escuela pitagórica en Tebas, y en otros lugares de Tebas vienen Simias y Cebes, que aparecen en el Fedón, que son pitagóricos, justamente, pitagóricos de la última oleada, digamos. Etcétera.
ahora pasemos al tema del alma. Los pitagóricos parece que no estaban muy claros en cuanto a qué era el alma. Y parece que desarrollaron dos conceptos o tres. Y los conocemos a través de Aristóteles. Dice Aristóteles: parece que también la teoría de los pitagóricos comporta el mismo razonamiento. En efecto, afirmaban algunos de ellos que eran alma las motas que hay en el aire, otros lo que las movía. Se refieren a ellas porque aparecen moviéndose sin cesar, aunque haya ausencia total del viento. Y después dice Aristóteles: nos ha llegado también otra teoría sobre el alma. Dicen que es una especie de armonía. Y es que la armonía es una mezcla y composición de contrarios, y el cuerpo está compuesto de contrarios. Entonces tenemos la teoría del alma como partícula que está en el aire y que al respirar absorbemos alma y es así que seguimos viviendo, etc. Después está la teoría de que el alma no es la partícula, sino lo que mueve a las partículas. Y después está la teoría del alma como armonía de los opuestos que se presentan en el cuerpo. Y entonces el alma es principio vital porque es lo que preserva la armonía de los opuestos, y esta preservación de la armonía de los opuestos es la salud. Entonces el alma como armonía de los opuestos es principio vital porque es lo que genera la salud y lo que la preserva. Ahora, la concepción del alma como armonía parece poco compatible con otras ideas que los pitagóricos tenían sobre el alma. Porque el alma como armonía de los contrarios en el cuerpo parece destruirse con la destrucción del cuerpo, ¿verdad? Esta objeción a la teoría del alma como armonía es planteada por Platón en el Fedón. Lo cierto es que para los pitagóricos el alma es inmortal. Inmortal. Leo en Porfirio, Vida de Pitágoras. A pesar de ello, llegaron a hacerse especialmente conocidas las siguientes afirmaciones de Pitágoras. Primero, que asegura que el alma es inmortal. También que transmigra en otras especies de seres vivos. Y además que en determinados periodos de tiempo lo ya ocurrido vuelve a ocurrir. Así que nada es absolutamente nuevo. Esta es la idea del eterno retorno. Por último, que es preciso considerar que todos los seres animados resultan ser congéneres, esto es, de la misma familia. Parece que efectivamente Pitágoras fue el primero en introducir en Grecia estas doctrinas, que las habría introducido a partir de sus viajes por Egipto y por Mesopotamia, etc. Entonces, tenemos que el alma es inmortal, en esta vida está asociada a este cuerpo. Cuando este cuerpo es abandonado por esta alma entra en otro cuerpo, luego abandona ese otro cuerpo y entra en otro cuerpo, y así sucesivamente va transmigrando de cuerpo en cuerpo. Y en esta transmigración puede pasar por distintas formas. Puede ser en una vida perro, en la siguiente ser pájaro, en la siguiente ser hombre, y así. Muy hinduista parece, ¿no? Sí. Entonces, cómo se da la transmigración depende de la pureza del alma. Cómo se conduce la transmigración del alma, cómo se dirige, cómo se direcciona la transmigración del alma, está ligado con el grado de pureza del alma. Y aquí es donde conecta el tema de la práctica ética pitagórica con la concepción de la inmortalidad del alma y de la transmigración.
De alguna manera, lo que perseguían los pitagóricos era la pureza para transmigrar de una forma mejor, digamos, que si en vez se siguiera cargando con las manchas. Entonces, la ética pitagórica es una ética de la sensatez, de la medida, del tabú, y es una ética que tiene como fin la pureza, la purificación. Y esto tiene que ver con el ascetismo. Y tiene que ver también, por ejemplo, con la alimentación, con la dietética. Los pitagóricos, según se entiende, eran vegetarianos. Porque como todos los seres vivos son de la misma familia, si nos comemos a un animal, nos estamos comiendo a un familiar y nos estamos manchando. ¿Se entiende? Para preservar la pureza es necesario tener tabúes alimentarios y también rituales, porque ¿cómo hacemos los sacrificios si no sacrificamos animales? ¿No? Se plantea ese problema. Según algunas fuentes, los pitagóricos no sacrificaban animales y no comían carne. Según otros puntos de vista, sacrificaban algunos animales y comían algunos animales, en el entendido de que sacrificar esos animales y comer esos animales no nos manchaba, no nos impurificaba. Pero el tema de la búsqueda de la pureza, como decía, tiene que ver con el ascetismo, llega a influir en la dietética y en la ritualidad de la religión pitagórica, religión que está muy penetrada por sus ideas científicas, que algunas son de avanzada, digámoslo, las asociadas a la teoría del número, etcétera. Y bueno, y todo eso para lograr una mejor suerte en el ciclo de encarnaciones. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Aprovechen para preguntar. Pero la armonía como opuestos en el cuerpo, ¿por qué dijiste que...? Armonía de opuestos. Armonía de opuestos, sí. Sí. De opuestos. En el cuerpo. Claro, de los opuestos del cuerpo. Del cuerpo. Claro, por eso sería mortal. El cuerpo, sí. Claro, porque por el supuesto del cuerpo. Por Cierto. eso sería mortal. Cierto. Lo que yo quise decir es que la idea de la inmortalidad del alma parece incompatible con la concepción del alma como armonía de los opuestos del cuerpo, porque el alma como armonía de los opuestos del cuerpo parece destruirse con la destrucción de la armonía de los opuestos del cuerpo. Entonces, ¿cómo puede ser inmortal algo que en definitiva es básicamente una organización de los opuestos del cuerpo, una organización equilibrada de los opuestos del cuerpo? Ahora, una observación de Diógenes Laercio en Vidas de los filósofos ilustres sobre la concepción de la vida buena de los pitagóricos, sobre la concepción de la eudaimonía de los pitagóricos. Decía Pitágoras que la vida se parece a quienes se congregan con ocasión de unos juegos. Unos acuden para competir, otros por el comercio,
pero los mejores como espectadores. Así también en la vida, los seres serviles resultan ser cazadores de gloria y preponderancia. Los filósofos, en cambio, lo son de la verdad. Entonces, en la vida se parece a los juegos, como por ejemplo los Juegos Olímpicos. A los Juegos Olímpicos algunos asisten para competir y ganar, o ganan o pierden, en fin. Otros para vender y otros para mirar. Y los mejores son los que van a mirar, según la valoración de Pitágoras. Bueno, eso se puede tomar como una analogía de la vida. Y de eso se deduce una idea de la vida buena. En la vida hay algunos que persiguen la gloria. Otros que persiguen el dinero. Y otros que persiguen la verdad. Y estos son los mejores. Y estos son los filósofos. Entonces, la idea de vida buena es la vida contemplativa. La vida teorética. Con lo cual vemos cómo conecta el tema de la investigación científica con el tema del camino de purificación, ¿verdad? La vida teorética es... Y con lo religioso. Y con lo religioso, etc. Lo ritualístico. La vida contemplativa es la mejor forma de vida, es una vida volcada a lo científico, pero en el medio es el camino de la purificación, porque el que lleva la vida contemplativa, por así decirlo, no se involucra con el mundo, solo lo comprende o trata de comprenderlo, solo lo interpreta o trata de interpretarlo, solo lo conoce o trata de conocerlo. Lo cual casa bastante con la idea del ascetismo, ¿no? El asceta se parece mucho a alguien que no hace nada. Y que en vez lo que hace es privarse de hacer. ¿Se entiende? Entonces, el ideal de vida pitagórico es la vida contemplativa, la filosofía. Y esto conecta con una idea pitagórica de que la sofía es sólo accesible para la divinidad. El hombre como máximo puede ser filósofo, esto es buscador, aspirante de la sofía. Y esto es la vida contemplativa. Y a través de esta vida contemplativa se da la purificación. ¿Y cómo se da la purificación? Se da por el hecho de que la vida contemplativa nos pone delante del cosmos y nos manifiesta el carácter ordenado del cosmos. Y contemplar ese carácter ordenado del cosmos de alguna manera contagia orden a la propia alma, y al darle orden a la propia alma la purifica. Mira, es como una gran ensalada de pronto de mucha cosa, ¿no? De los persas, zoroastrismo, hinduismo, chino, hebreo, parece que hay un poco metido adentro, ¿no? Sí, pero es original. La teoría del número... ¿Es original en cuanto sí? La teoría del número considero que es la
La posta. Sí, y en definitiva ese es el gran pensamiento pitagórico, ¿no? A la luz del cual tiene que entenderse todo el pitagorismo. Pero de la teoría del número solo sabemos titulares. Y hay que aceptarlo, solo sabemos titulares. Solo sabemos frases cortas que no se sabe muy bien qué quieren decir. Y esa es la realidad. Nos podemos romper la cabeza, pero lo que estamos haciendo es especular. Y nada más. De la teoría del número pitagórica sabemos sobre todo gracias a Aristóteles. Y Aristóteles manifiesta que no la entiende mucho, que le resulta grosera conceptualmente. Pero eso tiene que ver con que lo que le llegó a Aristóteles no es la versión original, fina, sino que es la versión de bolsillo, la versión divulgable, que es divulgable porque es ininteligible, ¿entienden? Es lo publicable de la teoría del número porque es lo que no se entiende. Dice y expresa lo esencial de la teoría del número, pero solo para el que ya la conoce. Para el que no la conoce, es algo vidrioso e insuficiente. Vayamos ahora al tema de la teoría del número. Aristóteles en metafísica. Y vamos a ir sacando las tesis de la teoría del número, ¿tá? A medida que vamos leyendo. En su época, la de Leucipo y Demócrito, y antes de ellos, los pitagóricos, se aplicaron al estudio de las matemáticas. Y fueron los primeros en hacerlas progresar en Grecia. Así que, cebados en ellas como estaban, creyeron que sus principios eran los principios de todas las cosas. Acá Aristóteles es gracioso, porque nos dice algo parecido a lo que nos dice Cervantes sobre el Quijote. El Quijote leyó tantas novelas de caballería que se le secó el cerebro y empezó a ver la vida en clave de una novela de caballería. Entonces, lo que nos dice Aristóteles es que los pitagóricos se aplicaron al estudio de las matemáticas y las hicieron progresar, y todo eso hay que reconocérselo, pero que se entusiasmaron tanto con las matemáticas que después redujeron todo a las matemáticas y consideraron que los principios de la matemática eran los principios de todas las cosas. Dado que los números son por naturaleza... Ahora, el número pitagórico, y tomemos por ejemplo la unidad pitagórica, el número 1, es el punto geométrico y es a la vez un átomo. Los pitagóricos defendieron el atomismo antes del atomismo. Antes del Demócrito. Sí. Sí, porque concebían a la unidad como número, como punto geométrico y como átomo. Y a esto agregaban el vacío, como lo que separa las unidades. Con lo cual tenemos todos los elementos fundamentales del atomismo, que luego se va a explicitar con Leucipo y Demócrito. Entonces, los números son colecciones de unidades. La unidad es lo fundamental, de la unidad resultan los demás números. A su vez, la unidad resulta de lo par y lo impar, que son los principios absolutos de todos los números, que en sí no son números. Bien,
Dado que los números son por naturaleza los primeros de estos principios, y en los números se les antojaba contemplar múltiples similitudes con lo que es y lo que deviene, más que en el fuego, la tierra y el agua, porque, por ejemplo, tal afección de los números era la justicia, o sea, tal propiedad de los números era la justicia para los pitagóricos. ¿Cuál? Tal otra, alma y entendimiento. Tal otra característica de los números era la ocasión. Y de modo semejante, por así decirlo, lo demás. O sea, vemos que los pitagóricos hacían matemática, pero también utilizaban la matemática para hacer una especie de numerología simbólica, mística, estrambótica. Y todo eso de forma inextricable, ¿no? O sea, tenían resultados matemáticos, científicos, pero también hacían numerología y misticismo del número. Todo eso junto. Porque la teoría del número se da en el marco de sus prácticas religiosas, sus búsquedas religiosas, etc. No se da disociado de eso. Y al ver además en los números las afecciones y las proporciones de las escalas musicales, dado además que las otras cosas parecían asemejar a los números toda su naturaleza, y los números daban la impresión de ser los primeros de toda la naturaleza, supusieron que los elementos de los números eran los elementos de todas las cosas y que todo el cielo era armonía y número. ¿Ven? Entonces, la intuición de los pitagóricos, la intuición fundamental de los pitagóricos era que la realidad en su totalidad revela propiedades matemáticas, revela estructuras matemáticas, y que en virtud de eso la realidad era número. La realidad es número. O sea, la realidad no solo tiene una expresión matemática, no solo tiene números, por así decirlo, sino que es número. Y los elementos de los números son los elementos de todas las cosas. Y la idea de que las cosas son números y los principios de los números son los principios de todas las cosas, les vienen a los pitagóricos, según Aristóteles, de que ellos captaban que en determinados fenómenos de la realidad se daba la estructura matemática, se daba la propiedad matemática, se daba el esquema matemático. Y cuantas similitudes podían mostrar entre los números y las escalas musicales en relación con las afecciones y partes del cielo, abro paréntesis, lo que le dio mucho empuje a la idea pitagórica de que todo es número, de que todas las cosas son números, fue en particular la observación en la teoría de la música de que las relaciones en la escala musical, yo de esto no sé, pero les digo lo que sé, se podían traducir en términos numéricos. Y eran básicamente relaciones numéricas. Esta observación en teoría musical fue lo que dio empuje. Luego se vio que la astronomía también era susceptible de matematización, por así decirlo. Entonces esto dio un nuevo empuje a la idea de que todo es número y de que los principios de los números son los principios de todas las cosas. Y si algo faltaba en alguna parte, se desvivían porque todo el sistema les resultara coherente. Por ejemplo, como les parece que la década, la tetractis, el número 10, es perfecta y abarca la naturaleza entera de los números, con lo cual tenemos otra tesis de la teoría de los números, ¿no? La década es el número perfecto y abarca la naturaleza entera de los números.
afirman que los cuerpos que se mueven por el cielo son 10. Y aunque los visibles son solo 9, crean por esta razón la antitierra. Y la antitierra era un cuerpo que giraba, pero que no lo podíamos ver desde la Tierra. Pero ellos sabían que existía a priori, porque la década es perfecta y entonces el número de los planetas que se mueven en torno al fuego central del cosmos tienen que ser 10, etc. Con lo cual vemos que los pitagóricos, y esto lo señala el propio Aristóteles, eran como un poco dogmáticos. Cuando los fenómenos no encajaban con sus concepciones, apretaban, forzaban las cosas. Parece que asimismo consideraban que el número era principio de los seres, a la vez materia, afecciones y estados. Y ahora entramos en la cuestión de los principios de los números. Los elementos del número son lo par y lo impar. Limitado, lo par, ilimitado, lo impar. Y la unidad procede de ambos, pues es par e impar. El número procede de la unidad y números son, como he dicho, el conjunto del cielo. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo par y lo impar son los principios de los números. Lo par y lo impar dan lugar a la unidad. Y la unidad es par e impar a la vez para los pitagóricos. Y esto tiene que quedar claro. Y de la unidad resultan todos los números. Y de todos los números resulta todo. Porque todo es número. Y todas las relaciones entre las cosas son relaciones matemáticas. Y acá también entra la geometría. Porque las unidades son los puntos geométricos. Entonces, la matemática cósmica pitagórica es aritmética, pero también geométrica. Otros de entre ellos, acá Aristóteles se da cuenta de que hay algunas ideas que son comunes a todos los pitagóricos y hay algunas que son de determinado sector de los pitagóricos, ¿no? Entonces, otros de entre ellos dicen que los principios son 10 y son opuestos y los enumeran en parejas: límite opuesto a ilimitado, impar opuesto a par, uno opuesto a múltiple, derecho opuesto a izquierdo, macho opuesto a hembra, estático opuesto a movimiento, recto opuesto a curvo, luz opuesto a oscuridad, bueno opuesto a malo, cuadrado opuesto a rectángulo. Y estos son los principios de todas las cosas, estos opuestos. Par e impar dan lugar a la unidad, porque la unidad es par e impar. Y la unidad da lugar a todos los números. Y todos los números dan lugar a todas las cosas, porque todas las cosas son números. ¿Bien? Pero a su vez, par es ilimitado e impar es límite. Impar es uno y par es múltiple. E impar es derecho y par es izquierdo. O sea, todos estos opuestos son lo mismo para los pitagóricos. Y de un lado tenemos todo lo bueno y del otro lado tenemos todo lo malo. El límite es lo bueno, lo impar es lo bueno, lo ilimitado es lo malo, lo par es lo malo, etc. De esta manera parece que pensaba también Almeón de Crotona. Así que o bien tomó esta teoría de aquellos, o bien aquellos de este, ya que Almeón llegó a su juventud a la vejez de Pitágoras y se expresó en términos muy semejantes a ellos. Pues dice que la mayoría de las cosas humanas son dualidades, pero no enuncia unos contrarios determinados como estos, sino algunos ocasionales, como blanco-negro, dulce-amargo, bueno-malo, grande-pequeño, etc. De modo que se refirió de modo indeterminado a los demás, mientras que los pitagóricos
señalaron cuántos eran los contrarios fundamentales y cuáles, los que acabamos de decir. De ambas escuelas, por tanto, es posible deducir que los contrarios son los principios de los seres, y de una de ellas, la pitagórica, cuántos y cuáles son. Sin embargo, los pitagóricos no articularon ninguna explicación clara acerca de cómo se pueden reducir a las mencionadas causas, pero parece que ordenaron los elementos según su causa material, y es que afirman que la sustancia está configurada y modelada a partir de tales elementos como inmanentes en ella. Los principios de la unidad son lo par y lo impar, el límite y lo ilimitado. La unidad da lugar a todos los números, y todos los números dan lugar a todas las cosas. Y también lo podemos ver desde este punto de vista. La unidad es el punto. El punto da lugar a la línea. La línea da lugar a la superficie, y la superficie da lugar al volumen. Y el volumen da lugar al cuerpo. Esto también es pitagórico. Así es como todas las cosas de alguna manera resultan del número, porque el número es la unidad geométrica. De la unidad geométrica resulta la línea, de la línea resulta el plano, del plano resulta el volumen ¿cómo decirlo? La cosa extensa, y del volumen resulta la corporeidad. Parecen principios de arquitectura. ¿Cómo? Parecen principios de arquitectura. Y es que es eso. Ah. Es eso, justamente. Cómo a partir de la unidad se construye todo. Sin duda que es arquitectónico de alguna manera su modo de explicar la corporeidad. Sigo con Aristóteles. Los pitagóricos, como observaron que muchas de las propiedades de los números se dan en los cuerpos sensibles, supusieron que los seres eran números no separados, esto es, no abstractos. Para los pitagóricos los números no son cosas abstractas. Eso tiene que ser importante y lo tenemos que tener bien claro. La unidad es el átomo, en sentido material. No son abstractos los seres. ¿Entendí bien? ¿Cómo? Es que se me perdió algo que dijiste. No son abstractos los seres. Los números. Los números. La unidad es el átomo material. Sí. Tiene magnitud y tiene extensión, tiene cuerpo, es una cosa material. No conciben los números como separados, esto es a la manera platónica. No conciben a los números como ideas, sino en la idea de que los seres se configuran a partir de los números. ¿Pero por qué? Porque las propiedades de los números se hallan en la escala musical, en el cielo y en otras muchas cosas. O sea, Aristóteles trata de reconstruirnos un poco el fundamento de la teoría de los números de los pitagóricos. La teoría de los números es una teoría del todo. ¿Bien? Es una teoría del todo y sus principios. ¿Y cuál es el fundamento intuitivo de esa teoría de los números como teoría del todo y sus principios? La observación de que en distintos ámbitos de la realidad se dan estructuras matemáticas, se dan formas matemáticas. Entonces, a raíz de eso, llegaron a pensar que las cosas mismas son números y que las relaciones entre las cosas son relaciones entre números. Y aquí se plantea un problema, porque las relaciones entre las cosas parecen ser en muchos casos contingentes, pero las relaciones entre los números parecen ser eternas y no contingentes. Entonces se plantea un problema que no aparece en el comentario de Aristóteles, etcétera, pero nosotros lo planteamos.
sigo con Aristóteles. Los pitagóricos dicen que el número es uno solo, el matemático, con la salvedad de que afirman que no está separado, sino que de él se configuran las entidades sensibles, o sea, la physis. Para los pitagóricos lo real es la physis, y la physis es número. Y los principios de la physis son los principios del número, y esto es lo par y lo impar, el límite y lo ilimitado. Porque lo par y lo impar y el límite y lo ilimitado dan lugar a la unidad, y la unidad da lugar al número, y el número da lugar a todas las cosas. Da lugar a la línea, da lugar al plano, da lugar al volumen y da lugar al cuerpo. En efecto, construyen ellos el cielo entero a partir de los números, si bien no entendiéndolo como unidades inextensas, sino que creen que las unidades tienen un tamaño. Con lo cual aparece esto de que la unidad es número, pero es punto geométrico, pero a la vez es átomo. No captan lo abstracto del O sí, lo captaron, pero dijeron, bueno, o sí, pero explica, o su concepción de la physis es abstracta. O sea, de la otra punta de la magia. lo podemos ver de la otra manera también. Creo que esa es la que le hace más justicia, ¿no? Creo que verla de esta otra manera es la que le hace más justicia. La que es más caritativa con los pitagóricos, ¿no? Y por principio de caridad es la que tenemos que asumir. Ahora paso a 18-21, sí. A algunos les parece que los límites del cuerpo, como superficie, línea, punto y unidad, son entidades con mayor realidad que el cuerpo y lo sólido. Esto tiene que ver con que para los pitagóricos la unidad es el origen de la línea, y a través de la línea es el origen del plano, y a través del plano es origen del volumen, y a través del volumen es origen del cuerpo, de la corporeidad. Entonces, la unidad es entidad con un grado mayor de realidad que lo que se origina a partir de ella. Y esto podríamos decir que es algo con lo que están de acuerdo casi todos los presocráticos. Aquello de lo que todo se origina es entidad en un grado mayor que todo lo que se origina a partir de él. Podríamos decir que esto es una especie de axioma presocrático, que en los pitagóricos se plasma de una manera muy peculiar, porque ellos consideran que el origen de todo es la unidad, y en realidad lo par y lo impar, que es el origen de la unidad. Pero lo par y lo impar no son cosas, sino que son la esencia de la unidad. Recién con la unidad tenemos una cosa. Paso al siguiente pasaje de la física ahora. También los pitagóricos, Aristóteles. sí, aseguraron que existe el vacío y que penetra en el cielo a partir de lo ilimitado, como si éste inhalara aliento y vacío. Este último, el vacío, distingue las naturalezas, esto es, las unidades, como si el vacío fuera una especie de separación y diferenciación de lo continuo, y se halla primordialmente en los números, pues el vacío distingue sus naturalezas. Entonces, la teoría de los números tiene como todología dos elementos fundamentales: la unidad y el vacío. El vacío se origina, según lo que dice Aristóteles de los pitagóricos, a partir de lo ilimitado.
Y la unidad se origina a partir de lo par y de lo impar, o sea, del límite y de lo ilimitado a la vez. Y como la unidad tiene la propiedad de ser par e impar a la vez, es que puede generar todos los números. ¿Bien? Y el vacío es lo que posibilita el carácter discreto de las unidades. Y el carácter discreto de las unidades, esto es separado de las unidades, es lo que posibilita la multiplicidad y es lo que posibilita los números. Entonces, en la generación de los números interviene la unidad, pero también interviene el vacío. Porque el vacío es lo que separa las unidades y posibilita que a partir de las unidades se constituyan los números. Ahora, estas unidades son los átomos. ¿Y cómo es que se explica el movimiento en el pitagorismo? Bueno, eso queda en la oscuridad. Pero el vacío parece ayudar a explicar el movimiento. Tal como va a ser el caso en el atomismo de Leucipo y Demócrito. En el atomismo de Leucipo y Demócrito la explicación del movimiento va a estar asociada al vacío, justamente. Porque hay vacío es que puede haber movimiento. Bien, entonces, la teoría del número. El fundamento. La intuición de que en las cosas de la naturaleza hay propiedades matemáticas, estructuras matemáticas, etc. A través de esto se llega a que la fisis es número. Y las propiedades de la fisis son propiedades matemáticas. Y las relaciones en la fisis son relaciones matemáticas. Entonces, los principios de los números son los principios de todas las cosas. Los principios de los números son el límite y lo ilimitado. El límite y lo ilimitado dan lugar a la unidad. Y lo ilimitado da lugar al vacío. La unidad y el vacío dan lugar a todas las demás cosas, porque dan lugar a todos los demás números y dan lugar a la línea, la superficie, esto es el plano, el volumen y el cuerpo. Y bueno, estas unidades son átomos, materiales y puntos geométricos. Entonces, entender el cosmos, la vida contemplativa, pasa por la matemática. Y ese orden del cosmos es un orden matemático. Y a través de la contemplación de ese orden matemático, nuestra alma se ordena. Y nos acercamos a la purificación y nos ponemos en el sendero de la salvación. Por evolución. Cierto. Por proceso. Por proceso. Y bueno, y eso es lo que yo saco en limpio del pitagorismo. Lo que yo saco en limpio del pitagorismo. En mi versión del pitagorismo a esta altura, a esta fecha. Es lo que me animo a, claro, pero, a declarar. es correcto basado en los testimonios documentales ciertos. Sí. Ese es el punto. Claro, ahí está la fortaleza. Porque después se han dicho del pitagorismo. Sí, sí, sí. Por eso, Guthrie, sin ir más lejos, le dedica... Pero si vamos a decir las cosas que se saben del pitagorismo y de Pitágoras, ocupamos a lo sumo 10 carillas. Sí, bueno. 2, 3, 4, 5. 7 carillas. En fin, la fisis es número, las propiedades de la fisis
son matemáticas, las relaciones de la física son matemáticas. Falta explicar el movimiento, que hasta donde nosotros sabemos, los pitagóricos no se plantearon ese problema. Capaz que pensaban que la física en movimiento era una especie de ilusión. Pero eso es una hipótesis. O generado por el vacío. Claro. Que busca llenarse. Sí. Y con esta ecuación physis-número, no creo que tengamos que pensar que, por así decirlo, como parece pensar Aristóteles, los pitagóricos tenían un concepto equivocado del número, sino que más bien nosotros tenemos que pensar que los pitagóricos tenían un concepto abstracto de la física. Entonces pensaban a la física como número. No es que tuvieran un concepto burdo del número. Ahora se complica si la realidad, si la física es abstracto. ¿No se complica más la madeja? Digamos, ¿por qué? No sé, me da la sensación, porque entonces la realidad es abstracta y... Claro, abstracta, pero en un sentido no platónico, ¿no? Ah, bueno, claro, está bien. Es una abstracción que está dada de inmediato. Sigue siendo física. El punto es que si penetramos en la física, en el fondo lo que tenemos son estructuras matemáticas y números. Y esta idea del pitagorismo no se muere con el pitagorismo y vive en la física matemática de alguna manera. Sí, cuando la física logra encontrar el santo grial de la teoría del todo, como decía Hawking, va a cerrar. El pitagorismo fue relativizado, fue matizado, pero la idea de la física matemática está viva y coleando, ¿no? Totalmente. La idea de que la matemática y la física son indisociables y que hacer física sin matemática es perder el tiempo, son ideas vivitas y coleando. En fin. ¿Qué? No, si querías...